Aún no ha empezado nada serio en Ucrania. Intenten derrotarnos en el campo de batalla. Con estas y otras frases, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó a Occidente a ser parte de esa serie de comentarios que se suman a otros que ya ha hecho en el pasado. Otro tipo de amenazas o advertencias, como por ejemplo la que hizo la semana pasada, en donde decía que una guerra nuclear en Europa podría dejarla reducida a cenizas. Escuchemos. Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué decir a eso? Que lo intenten. Ya hemos escuchado mucho que Occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. Esta es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que todo apunta a eso. A su turno, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, responsabilizó a Rusia de mantener un bloqueo naval que no permite la salida de toneladas de trigo y cereales ucranianos que deben ser exportados al resto del mundo. Escuchemos. Rusia está básicamente jugando a los juegos del hambre con el mundo al mantener el bloqueo naval de los puertos ucranianos y al culpar a Ucrania con la otra mano. Rusia ve la dependencia de otros países en cualquier tipo de recursos como una debilidad y una invitación a usar esta dependencia para incrementar la ganancia de Rusia. A pesar de todo esto y de las discusiones útiles que deberían permitirnos preguntarle a todos nuestros colegas occidentales cosas muy francas, no hay respuestas, solo hay rusofobia y rabia, en vez de tratar de encontrar un lugar común que tanto se necesita en asuntos clave como la economía global y las finanzas, para lo que fue creado el G20. Bueno, no es una novedad que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremeta contra Occidente y reafirme que su país no tiene la culpa del conflicto armado en Ucrania. Repasemos algunos de los hechos destacados de la semana en torno al conflicto en el este de Europa. A lo largo de los últimos días, el conflicto se ha enfocado en ataques puntuales en Kramatorsk, Kharkiv y Slaviansk. Otros dos hechos también fueron destacados a lo largo de esta semana. El primero de ellos, la firma de ese protocolo ya formal por parte de los 30 integrantes de la OTAN para la incorporación a esta alianza militar de países como Suecia y Finlandia. El segundo hecho también destacado de esta semana es la conferencia que tuvo lugar en Suiza para la reconstrucción de Ucrania. Los participantes acordaron rehabilitar este país a pesar de que el conflicto no ha terminado. ¿Son creíbles entonces estas amenazas del presidente Vladimir Putin? A esta altura y con un conflicto que ya amenaza con extenderse, ¿hay espacio entonces para una mesa de diálogo? El presidente Putin ha dicho que sí lo hay, que hay una ventana para una mesa de diálogo, pero que esta ventana se irá reduciendo si el conflicto se prolonga en el tiempo. Por eso hoy en el debate de France 24 hacemos un repaso por los hechos más recientes en torno a la guerra de Ucrania y proyectamos lo que pueda suceder en los próximos días de acuerdo al análisis que puedan hacer nuestros invitados. Por eso hemos convocado para este programa a Viridiana Ulloa. Ella es internacionalista, especialista en gobernanza y globalización. Es también analista de geopolítica. Ella se encuentra en Santiago de Querétaro, en México. Y desde la ciudad de Viña del Mar, en Chile, se conecta Fernando Wilson. Él es doctor en historia y es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, también en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo la etiqueta para que dejen sus comentarios. Es numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa El Debate, que ya está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, pues damos inicio entonces al análisis, a esta conversación. Saludo a Viridiana Ulloa, como lo decía, ella se encuentra en Querétaro, en México. Viridiana, gracias por estar con nosotros en el programa y punto de partida para el análisis, las recientes amenazas del presidente Putin. Siempre está dejando ese manto de dudas sobre las acciones que puede tomar Rusia y a lo largo de las semanas vemos una amenaza tras otra. ¿Qué tanto podemos creer que lo que hemos visto en Ucrania no es el inicio de lo que Rusia puede alcanzar a hacer? Bueno, muchas gracias.
En efecto, la personalidad de alguien como Vladimir Putin es bastante compleja. Tendríamos que remontarnos un poco si queremos estudiar un poco su perfil. Recuerden que él formó parte en algún momento de la KGB, también fue espía de la KGB, podemos saberlo, por lo que realmente tratar de interpretar sus mensajes resulta bastante complejo, ya que como sabemos la narrativa no siempre coincide con el contexto real. Recordemos inicialmente cuando comenzaron estos conflictos en el mes de febrero, que él mismo había dicho que no tenía intención de invadir Ucrania y bueno, hoy, meses después, 6 meses después, nos encontramos con una realidad bastante diferente. Sin embargo, es cierto que debemos de tomar en serio las amenazas de un país como lo es Rusia. Sabemos que militarmente hablando es un gigante al día de hoy. Lo hemos podido constatar en estos bombardeos que siguen ocurriendo en Ucrania y con la tecnología que sigue desarrollando y desplegando pues en estos últimos ataques o hemos podido observar. Entonces creo que siempre hay que ir con pies de plomo cuando hablamos de una personalidad como lo es Vladimir Putin y creo que por supuesto que debemos de tomar con mucha precaución una amenaza como la que él dice, es decir, Sí, no es lo único que tenemos y vamos por más, ¿no? claro. Y Fernando, su opinión allí en Viña del Mar. También le doy la bienvenida al programa. Punto de partida. ¿Se puede creer en estas amenazas? ¿Debemos alertarnos sobre lo que dice el presidente Vladimir Putin y qué tanto está dispuesto Rusia a apostar en este conflicto en Ucrania? A ver, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad extremadamente interesante poder compartir opiniones. A ver, en términos prácticos, la amenaza de un líder de una potencia nuclear como es Rusia nunca son menores, nunca se deben considerar como secundarias o irrelevantes. Pero en este caso en particular adquieren un tono de cierta desesperación. La semana pasada ha sido pésima para los intereses rusos. La declaración de la nueva doctrina de política estratégica de la OTAN en la cumbre de Madrid, la definición explícita de Rusia como adversario, la incorporación ya formal y avanzada de Finlandia y de Suecia, las decisiones, por ejemplo, alemanas, el anuncio de construir el mayor ejército de Europa continental. Todo ello solo contribuye a reforzar la pesadilla o la visión que tradicionalmente ha desarrollado Vladimir Putin montado sobre los planteamientos de autores como Alexander Sugin, etcétera, que sostienen la teoría de la fortaleza asediada, que Rusia sería un país envidiado por el mundo que está buscando ser destruido por intereses nefastos, que en este caso son liderados por el occidente europeo y Sí. los Estados Unidos de Norteamérica. Esa combinación de factores lo hace peligroso, sobre todo porque su capacidad convencional ha quedado demostrada como ineficiente, no fue capaz de derrotar a Ucrania, y los volúmenes de pérdidas constatadas prácticamente de vehículos militares, de personal, etcétera, a estas alturas son claramente de las mayores que se han vivido en cualquier conflicto después del fin de la Guerra Sí. Fría. Fernando, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y primer punto en esta agenda, después de este punto de partida, son las operaciones que ha habido a lo largo de esta semana, concentradas, ya lo mencionaba yo, en Kramatorsk, Kharkiv y Sloviansk. Kharkiv está un poco más al noreste Al de norte. Ucrania, pero Kramatorsk y Slaviansk tal parece que son puntos estratégicos para completar esa conquista de la región de Donetsk y así completar la conquista de todo el Donbass. Hablemos de estos puntos. ¿Qué tan importante es para Rusia ya conquistar este par de ciudades que le quedan y eso qué significaría en esa conquista del Donbass? A ver, en términos prácticos, este es el objetivo fallback, el objetivo secundario que Rusia se dio a finales de marzo, a finales de marzo, una vez que se asumió que la posibilidad de la conquista fácil de Kiev y la decapitación del gobierno ucraniano simplemente no iba a ocurrir. En una situación así, se concentraron en un objetivo reducido como era completar la ocupación incompleta desde el 2014 por el incidente del derribo del avión de Malaysian Airlines MH17, generando de esa manera un conflicto latente, un conflicto de baja intensidad que duró hasta precisamente febrero de este año. En esa situación, la captura la completación de la ocupación de Donetsk y Luhansk podría darle a Vladimir Putin una ventana de oportunidad para declarar conseguidos sus objetivos.
En el norte, sin embargo, en Kharkov, la situación es distinta y es que el ejército ucraniano ha tenido éxito en una serie de contraataques y en algunos momentos incluso ha llegado a la frontera binacional previa al 24 de febrero. Por lo tanto, esas operaciones deben ser consideradas más bien como estabilización del frente. También los ucranianos han continuado con ataques en la zona de Gerson, llegando incluso a la cercanía de los arrabales de dicha ciudad. Por lo tanto, es un escenario bastante fluido todavía. Si bien es cierto, las operaciones ya no tienen la intensidad que tuvieron en los primeros meses, precisamente por el agotamiento de ambos bandos desde una perspectiva logística. Simplemente el material, los abastecimientos, combustible, municiones, el personal disponible, ya está al límite prácticamente de su agotamiento. Viridiana, su opinión sobre esta necesidad de conquistar estas dos ciudades en la región del Donbass, lo que significaría ya una caída completa del Donbass. ¿Y qué se puede decir de ese retiro de tropas del norte? Abandonar a la ciudad de Kiev como un punto estratégico para alcanzar en términos militares. Kiev no ha vuelto a ser tocada por parte de las tropas rusas en los últimos días y la ciudad incluso comienza a retomar cierto aire de normalidad. Incluso están comenzando a reconstruir algunos de los daños que dejaron los primeros ataques al inicio de la invasión. Correcto, sí. Coincido con Fernando que muchas de las tácticas han sido bastante fluidas. Esta región, si bien es importante para Rusia, de alguna manera no resulta clave para el control de Ucrania de ninguna manera. El retiro de Kiev de alguna manera pareciera más bien una retirada quizás para reformular o reestructurar, quizás incluso buscar una posición a través de negociación, que como bien tú mencionabas, es algo que nunca ha dejado descartado Vladimir Putin, ¿correcto? La intención de retomar negociaciones. Quizás la intención de hacer una retirada es con la intención de retomar fuerzas, controlar esta región y posteriormente volver a poner sobre la mesa la oportunidad de una negociación con, en este caso, pues el occidente, ¿correcto? Pareciera que aún faltan pues 2 de las 4 ciudades para controlar el Donetsk. Creo que es muy pronto para anticiparnos. Es necesario es seguir a la expectativa un poco de hacia dónde van los movimientos ahora, sobre todo también con la gran aportación militar que ha hecho Estados Unidos hacia el frente de Ucrania y cómo esto también ha provocado que de alguna manera la balanza se vaya inclinando conforme los meses van pasando. Prácticamente un río es lo que está impidiendo el paso de las tropas de Rusia en Slaviansk para que la conquisten y se enfrenten directamente con las tropas ucranianas. Viridiana, continúo con usted. Una caída de la región del Donbass, una conquista completa, digámoslo así, por parte de los rusos, ¿qué significaría entonces para Ucrania? Porque recordemos que esa zona, ese cinturón del este de Ucrania, junto con Kharkiv en el noreste, hacen parte de la zona más desarrollada en términos económicos de Ucrania. Es la gran zona industrializada del país. El oeste de Ucrania es mucho más agrícola. Esta zona de Ucrania es donde se encuentran las fábricas, era el poder económico del país. ¿Significaría un paso, un punto de quiebre para Ucrania en el conflicto? ¿Cómo lo ve usted? Es muy interesante este punto que mencionas porque efectivamente tenemos 2 posturas claves en este momento. Por un lado tenemos esta posición de la crisis alimentaria tan importante que viene a través de algo que tú mencionas, que es esta zona caracterizada por el trigo, etcétera, que ya sabemos bien que fueron hace unos par de días bombardeada por el ejército ruso y donde ya hubo también declaraciones con relación a esta crisis alimentaria que está detonando el propio o la propia Rusia, incluso declaraciones por parte, lo acabamos de ver, del ministro de Relaciones Exteriores de Kiev, quien menciona que bueno, pues pareciera que Rusia está buscando los juegos del hambre, ¿no? Sigue buscando consumir recursos o acabar con los recursos de alguna manera de Ucrania o bien el control. Definitivamente el control de esta zona representaría el control hasta cierto punto de la industrialización de Ucrania. Sin embargo, de nueva cuenta, creo que es muy pronto todavía para emitir una resolución o una declaración, ya que los pasos de Putin, como bien mencionaba Fernando, de alguna manera parecieran hasta cierto punto un tanto desesperados. No por ello menos cautos debemos de ser, pero sí hasta cierto punto un tanto desesperados. Y Fernando, ¿cuál es su opinión? Una conquista completa del Donbass, esta zona industrializada, ¿punto de quiebra en el conflicto? A ver, sí y no, pero el eje por el cual Putin quiere esta zona es básicamente por la presencia de habitantes prorrusos
que buscan retornar al seno de la madre Rusia. De hecho, las repúblicas populares de Luhansk y Donetsk se establecen básicamente sobre la base de población ruso-parlante. Ahora, el valor industrial se centra esencialmente en Kharkov. Donetsk, Lugansk, etcétera, son ciudades en las cuales se puede comparar con el fenómeno del Rust Belt, del arco del óxido en el norte de Estados Unidos, es decir, estructuras industriales que, digamos, se recaen a la Unión Soviética y que en general no han tenido mayor fortuna en reconvertirse a las nuevas estructuras económicas y productivas occidentales que le permitirían insertarse, por ejemplo, en los mercados de la Unión Europea, América del Norte, Asia, etcétera. No cabe duda que la principal potencia económica ucraniana hoy día son las exportaciones de trigo y cereales, y de alguna manera el bloqueo marítimo ruso apunta precisamente a ese tema. Tiendo a creer que la relevancia rusa es más bien de orden geopolítico-cultural antes de industrial, sobre todo porque no teniendo ya los volúmenes de tropas y potencia de fuego directo, digamos, infantería mecanizada, blindados, como los que tenía hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, han tenido que recurrir a los bombardeos de artillería, y eso hace que las ciudades estén prácticamente demolidas. Por lo tanto, más que quedarse con núcleos industriales, se va a quedar con enormes montones de escombros, Claro. en los cuales solo puede reclamar habérselos quitado a Ucrania. Claro, solo un reclamo territorial. Avanzo con otro tema de la agenda, también otro hecho destacado de la semana, usted lo mencionaba, Fernando, la firma de ese protocolo formal para la incorporación de Suecia y Finlandia en la OTAN en el marco de esa reunión que hubo en Madrid. Un proceso muy controvertido, conocemos la posición que tuvo Turquía para toda esta negociación y lo que implicó para Estocolmo y para Helsinki negociar con Ankara, pero a los ojos de Rusia tal parece que el presidente Putin no le molesta la posibilidad de que estos países se incorporen a la Alianza Atlántica. Lo vio con buenos ojos, no hizo ningún tipo de comentario y bueno, y tampoco hizo ninguna de sus habituales amenazas. ¿Cómo se puede entender desde Rusia la incorporación de estos dos países, sobre todo de Finlandia, que es un país que tiene frontera, 1.300 kilómetros de frontera con Rusia? A ver, esto es la pesadilla final rusa, esta es la derrota estratégica de Rusia. Rusia supuestamente invade Ucrania precisamente con el objetivo de mantener, de construir un buffer zone, de construir una zona de seguridad frente a la OTAN. Y ahora consigue que Finlandia, congelada desde los tratados de paz en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, firmados el año 44, y Suecia, que ha sido neutral desde 1815, desde el Congreso de Viena, se alinean firmemente con Europa y hoy día se constituye para todos los efectos prácticos una verdadera barrera de estados de la OTAN desde el Océano Ártico hasta los Dardanelos e incluso hasta el Cáucaso. Eso ciertamente es la mayor derrota estratégica que Rusia ha tenido desde la disolución de la Unión Soviética. Esto anula todas las operaciones anteriores, la toma de Crimea en 2014, la invasión de Georgia en 2007, etcétera. Y en esa situación, eso ya basta para considerarlo una derrota cultural. Ahora, podrá conseguir eventualmente victorias de carácter más táctico, más localizado. Como bien mencionaba Viridiana, toda guerra termina en una negociación de paz. Siempre el objetivo de una guerra, como lo planteaba von Clausewitz, es precisamente una mejor paz que la que existía al principio. Pero el mero hecho de la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN es un cambio tectónico en la geopolítica europea que es, para todos los efectos prácticos, una enorme derrota para Rusia. Fernando, pero entonces, en ese contexto de lo que usted explica, esta incorporación de Suecia y Finlandia, muy puntual por favor, ¿qué tanto tiene de estratégico por parte de la OTAN y qué tanto es verdaderamente que Suecia y Finlandia se sienten amenazados por las acciones que ha tomado Rusia en los últimos meses en Ucrania? Bueno, es directo. Tanto la primera ministra finesa como la primera ministra sueca han sido explícitas en términos de definir que Rusia no era el país que creían que era. Es decir, el miedo explícito está ahí. Ahora, justo reconocer que Suecia tenía un tratado secreto con los Estados Unidos y la OTAN durante la Guerra Fría, cosa de que la Alianza Atlántica concurriera en su ayuda frente a una amenaza de invasión. Y Finlandia, si bien es cierto, no tiene ese acuerdo, posee una fuerza militar considerable. Su ejército que consiguió detener a los rusos en el año 40 y en el año 44, hoy día es una fuerza militar realmente digna de respeto.
Por lo tanto, claramente, si es que están decidiendo entrar a la OTAN, es porque se sienten directamente amenazados. Sí. Esto es una postulación de los países escandinavos, no una imposición de la OTAN. Importante aclarar ese punto. Viridiana, continúo con usted allí en la ciudad de Querétaro, teniendo como punto de partida ese discurso, digamos, ambiguo que tiene muchas veces el presidente Putin, que lanza amenazas como la que mencionábamos que lanzó hacia Occidente, pero luego ve esta incorporación de Suecia y Finlandia como un punto simplemente que hace parte de la política exterior de estos dos países y no le da la importancia que se pensó que le iba a dar. ¿Podríamos esperar algún tipo de reacción también inesperada por parte de Rusia contra estos dos países o contra la misma Ucrania, simplemente en retaliación por esta incorporación? Y esto que mencionas otra vez, creo que es importante hacer hincapié. Si nos enfocamos en esta firma de protocolo desde el área de la geopolítica, como bien Fernando mencionó, efectivamente pareciera que es ya la pérdida o podríamos ya, como en México decimos, cantar victoria para el régimen o la región del occidente. Sin embargo, cuando nos vamos un poco más a profundidad y lo analizamos desde la parte democrática, yo creo que esa es la parte que Vladimir Putin está considerando. Recordemos que Suecia está entrando en este protocolo, está firmándolo. Sin embargo, hubo aquí una serie de destrezas bastante complejas al interior de Suecia, de las cuales hubo una modificación en su propia legislación. Se está notando, se está haciendo ver que hay una crisis democrática al interior de Europa, donde pareciera que lo militar es mucho más intencional que la prioridad que tenemos sobre las democracias en el mundo, no solamente por hablar de Europa, sino en general. Creo que esto es a lo que le está apostando un poco Vladimir Putin. Es decir, estratégicamente pareciera que ya cantó victoria. Sin embargo, habría que ver realmente la intencionalidad con la que se firmaron estos protocolos y ver realmente si el momento de presentar acción o ser necesaria la acción de alguien como Suecia, que evidentemente militarmente es poderoso, realmente se involucraría como se asume o se espera que así sea. Cuando hablamos que otra vez al interior de Suecia, no sé qué tan buenos ojos realmente se está viendo esta participación y estas modificaciones que se tuvieron que hacer, y dejando a un lado el tema de Turquía, ¿no? Sí, ahí hubo mucho debate en la sociedad sueca sobre el abandono de esta posición de neutralidad para incorporarse a la OTAN. Muchos de los ciudadanos lo vieron con buenos ojos en términos de defensa ante una amenaza externa, pero a la hora de tener que participar o involucrar el país en un conflicto es donde se abre otro debate en esta sociedad. Paso a otro punto de la lista de hechos a lo largo de la semana, Viridiana, y es esa conferencia que tuvo lugar en Suiza precisamente para reunir fondos, ayudas y unir esfuerzos a nivel internacional para la reconstrucción de Ucrania. Los países involucrados y los organismos que intervinieron allí dijeron que reconstruirán Ucrania a pesar de que el conflicto no ha finalizado, no hay una mesa de diálogo abierta. ¿Qué decir de esta mesa de negociación? ¿Qué decir de esta reconstrucción que se busca hacer de Ucrania cuando el mundo entero está ante una crisis económica, ante una inminente recesión, ante una inminente hambruna y con la inflación disparada en prácticamente todas las economías? ¿De dónde va a salir plata para reconstruir a Ucrania? Justamente, las intenciones son buenas, sin embargo la práctica es lo que lo vuelve un poco, quizás cuestionable sería la palabra. Sobre todo porque incluso me parece muy curioso, ha habido algunos autores que lo mencionan como el plan Marshall de Ucrania, y me parece muy curioso porque pareciera que queremos regresar un poco a cuestiones de Guerra Fría. Incluso hay autores que vuelven a mencionar el tema de este revival o reavivamiento de la Guerra Fría, que me parece que quizás en este momento y el contexto no tienen cabida realmente estos términos y más bien nos desconcentran de temas que, si me lo preguntas, creo que son realmente prioritarios. Como tú lo acabas de mencionar, estamos próximos a enfrentar una crisis económica no vista en los últimos 50, 70 años. La situación inflacionaria no solamente en Europa, sino en todo el mundo, América Latina también, y eso nos hace pensar no solamente qué tan buenas intenciones tienen, porque todos los tenemos, pero qué realmente ocurrirá si es que esto finalmente se concluyera este año, ¿no? Si finalmente llegáramos a concluir con esta guerra que hay entre, por parte de Rusia hacia Ucrania.
estos realmente reformas o estas propuestas quedarían al aire como otras tantas intenciones que han dejado verse en este conflicto con Ucrania, donde finalmente el gran, hasta cierto punto abandonado podría ser en este sistema internacional Ucrania en este punto, ¿no? Sí. Fernando, ¿algo que decir de esta ayuda internacional que se va a destinar para la reconstrucción de Ucrania? Y pongo sobre la mesa de una vez el tema de una posible negociación. Vladimir Putin ha dicho, podemos negociar, pero si nos demoramos mucho, porque este conflicto se está extendiendo, esa ventana de negociación se puede ir cerrando. ¿Otra amenaza se puede tomar por parte de Occidente? A ver, comparto con lo que planteaba Viridiana en términos de que efectivamente es improbable que uno pueda pensar que esto pueda resolverse sobre la base de simplemente poner dinero en la cuenta del Estado ucraniano. Sin embargo, un aspecto quizás menos estético, menos elegante, pero probablemente bastante más práctico y útil en términos de reconstrucción ucraniana, sean otorgar contratos a grandes compañías occidentales, las cuales puedan hacerse cargo sobre la base de concesiones o monopolios fiscales, etcétera, de la reconstrucción de parte de la infraestructura, por ejemplo, vial, caminos, puentes, infraestructura, capacidad de manufacturas, etcétera, en la propia Ucrania. Es decir, verlo más que como un vaciado de dinero en las arcas ucranianas, como oportunidades de negocio. Tenemos ejemplos quizás no demasiado estéticos durante la operación Iraqi Freedom en Irak el 2003, donde la reconstrucción se entregó en buena parte a grandes empresas norteamericanas, Halliburton, incluso vinculado con la administración Bush, con el vicepresidente Cheney. Por lo tanto, nos encontramos de alguna forma con un sistema, una situación que tiene dos caras. Ahora, sobre las amenazas de Putin, bueno, la verdad es que a menos que esté dispuesto a recurrir a armas de destrucción masiva, algo que se habló explícitamente durante el tercer mes de guerra, digamos, armas nucleares primero, armas químicas después, incluso a soldados rusos se los capturó llevando kits de supervivencia química, inyecciones de yodo, etcétera, antídotos, sí, etcétera, lo cual muestra que en algún momento se lo pensó. La verdad es que a uno le queda la duda de qué más podría Rusia hacer sobre Ucrania. Se le ha lanzado toda clase de misiles y armas guiadas, bombardeos masivos de artillería, ataques aéreos, digamos, y bueno, una invasión con más de 250.000 hombres y con cerca de 15.000 vehículos blindados. Por lo tanto, en términos prácticos, la verdad es que a menos que se recurriera a esos instrumentos, uno no se le ocurre más bien qué es lo que podría hacer Vladimir Putin que realmente no haya empleado o no haya usado todavía. Y en cuanto a la mesa de diálogo, Viridiana, ¿es posible? ¿Hay espacio para esto? Las condiciones que ponen cada una de las partes son muy rigurosas y muy difíciles de cumplir en algunos puntos. Por ejemplo, solo por citar una, Rusia exige que Ucrania acepte la independencia como base de las dos repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como punto de partida para sentarse a negociar. Algo que Kiev ya dijo, no hay ningún tipo de discusión sobre el tema. Mira, creo que hay varios factores que tenemos que analizar y para mí uno de los más interesantes es la opinión pública que existe alrededor de este tipo de negociaciones, ¿no? Algo que no sé si han estado observando, pero incluso ya existe un trending en Twitter con relación a esto, donde los alemanes dicen ya independicen estas regiones, acepten la independencia de estas regiones y acabemos con esta guerra, ¿no? Que no es nuestra guerra. Que esta es como mucha la postura que existe en la Unión o alrededor de la Unión Europea. Específicamente los puntos de negociación. Creo que hablar en este punto de llegar a un acuerdo es muy pronto. Hay muchos todavía temas y vertientes que hay que revisar. Creo que hay todavía muchos recursos que pueden, o cartas que pueden jugar todavía tanto Kiev como la OTAN, que evidentemente ya sacaron la primera con estos protocolos, pero también Rusia tiene cartas que todavía puede jugar. Si bien pareciera que ya quedó cercado, como lo mencionaba Fernando, creo que algo que nos ha dejado claro durante estos 6 meses Rusia es que no es un jugador al que podamos de alguna manera desacreditar o dar como garantizado que sabemos o conocemos los movimientos que pueden realizar. Me gusta pensar que sí estamos en una situación en la que podamos llegar próximamente a una resolución de paz, quizás, sí, pero lo cierto es que no se ve cercana.
No se ve cercana, las partes discrepan en muchísimos puntos necesarios para sentarse a negociar. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa y quiero hablar sobre la posición de Rusia a nivel internacional. Veíamos esta semana el canciller ruso Sergei Lavrov abandonando esa cumbre de cancilleres del G20 en la isla de Bali, en Indonesia, porque aparentemente, eso dicen los medios occidentales, los otros países visitantes allí, integrantes de esta cumbre, no quisieron tomarse la foto de grupo con él. Y muchos de los delegados de los cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores trataron de dejarlo un poco al lado y evitar tener contacto con él frente a los medios de comunicación. Esto sumado también a las sanciones que ya han impuesto Estados Unidos, la Unión Europea. Canadá ha anunciado que impondrá más sanciones. También la Unión Europea ha dicho que buscará abaratar el precio del petróleo ruso para seguir afectando las arcas. ¿Están estas sanciones verdaderamente teniendo su efecto? ¿Está Rusia poco a poco quedándose aislada en estos escenarios multilaterales? Fernando, ¿cuál es su opinión? A ver, primero, digamos, quizás puntualizar que la alternativa más dura que existe respecto al final de este conflicto es precisamente que no termine, que quede reducido a un conflicto de baja intensidad, un backburner war en el sentido Frank Krevel, que simplemente se extienda como lo hace la frontera entre las dos Coreas o la Franja de Gaza por un periodo abierto de tiempo. Y en esa situación es que Rusia corre el severísimo riesgo de quedar aún más aislada de lo que está hoy día. Es muy difícil pensar que las sanciones, la totalidad de las sanciones que se le han aplicado, sean levantadas en forma automática, incluso si es en el casi imposible caso que Vladimir Putin estuviera dispuesto a ceder el Donbass completo, etc. Más aún, es muy difícil que Rusia vuelva a recuperar la confianza internacional en términos de atraer inversión extranjera. Recordemos las decenas de compañías que se retiraron e incluso abandonaron permanentemente sus posiciones. McDonald's e IKEA, que vendieron literalmente su compañía. Ahora, en esa situación Rusia, yo creo que ya estructuralmente y por un plazo a lo menos mediano, va a quedar segregado de los grandes mercados internacionales, salvo China, que es un cuchillo de dos filos para ellos, porque es un enemigo histórico y corren el riesgo de ser devorados económicamente por lo que en algún momento algún zar llamó la amenaza amarilla, que luego fue recogido por Guillermo II de Alemania, etcétera, la gran amenaza oriental. Sí. Y Viridiana, su conclusión sobre este tema para el cierre del programa. Mira, en conclusión y para no extenderme demasiado, creo que mucho se resume en faltas de liderazgo que hay en la actualidad. Tú mencionabas justamente la reunión del G20 y estos actores que han decidido quizás no verse mezclados con el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Y justamente aquí la pregunta es entonces, ¿dónde está el discurso de Occidente? Entonces, ¿incluimos o no incluimos? ¿Queremos firmar la paz o no queremos firmar la paz? ¿Queremos diálogo o no queremos diálogo? Creo que esto también tenemos que reflexionar en la narrativa que está manejando Occidente, porque lo cierto es que también ha dejado mucho que desear. Creo que de ahí es que ha tenido el timing perfecto Vladimir Putin para llevar a cabo toda esta estrategia que empezó desde finales del año pasado y que podemos ver al día de hoy. Justamente un timing que nos deja claro que al menos en la Unión Europea o incluso Estados Unidos, la falta de liderazgo es lo que ha permitido que al día de hoy Rusia siga siendo tan efectivo como lo ha sido. Bueno, pues son las palabras de Viridiana para la conclusión del programa. A Viridiana y a Fernando les agradezco por haber estado con nosotros haciendo este análisis de los hechos más recientes en torno a la guerra en Ucrania, en torno a esas amenazas que lanzó el presidente Vladimir Putin a Occidente sobre el desarrollo de este conflicto en el este de Europa. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales, ya las conocen, y también los invito para que sigan oyendo todo el contenido del debate de France 24 a través de las diferentes plataformas de podcast donde ya están disponibles los diferentes programas que hemos tenido a lo largo de la semana. Pueden seguir con la programación de France 24, sigan con nosotros.